Hola, bienvenidos a Café Sin Filtro, el podcast donde hablamos de todo sin censura y con una muy buena taza de café en mano. Yo soy Mai Late, su anfitriona, y hoy tenemos un episodio que promete risa, confesiones y quién sabe, tal vez hasta un par de verdades incómodas. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno. Hoy me acompaña alguien con quien las conversaciones nunca tienen desperdicio. Bienvenido a Café Sin Filtro, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, tranquilo, la verdad. A decir verdad, es como, bueno, no lo voy a sentir como tan forzado, ¿me entendés? Porque prácticamente no es como que fuera la primera vez que vamos a tener una plática, algo Exacto, parecido. exacto. Entonces, pues bastante bien, no me quejo. No sé si gustas presentarte ante nuestra audiencia, hablar un poco quién sos, contexto. Bueno, soy de pocas palabras, me llamo Leonardo, mi gran apodo es Leo, tengo 22 años, estoy a punto de graduarme, estoy en proceso. Eso. Y poco más. Me gustan las ranas, es un dato curioso que siempre me gusta dar porque la gente siempre queda como que, qué raro. Bueno, aquí estamos sin filtro, ya saben, ¿verdad? Todo es válido, Sí. todo es válido. Antes de arrancar, la pregunta que vengo haciendo, ¿cómo te tomas el café? Porque eso va a definir muchas cosas. ¿Cómo te lo tomas? Bueno, personalmente el café me gusta tomármelo. Depende la verdad, pero la mayoría de las veces me gusta tomármelo con un poco de leche y poca azúcar. Aunque de vez en cuando siento que cuando siento no muchas ganas de tomar algo tan dulce, eh, dejo la leche a un lado y pues únicamente me tomo el café amargo con máximo una cucharada de azúcar y listo, sin Sí, tanta cosa. el café negro es rico. Sí, eso No, es y bueno. de hecho, como por el trabajo que yo tengo, vos sabés, entonces Ujú. requiere de que uno esté despierto de volada. Entonces me sirve mucho a veces el hecho de tomarme una taza de café El así en frío sin pequeño mucho azúcar. boost. Sí, es el Sí, boost. definitivamente. Ok, el tema que vamos a tocar es casi me muero, pero aquí sigo. Vos sabés que tenemos anécdotas ahí. Sí, Tenemos de dónde sacar. Porque, tenemos una que otra. siendo sincero, ¿a quién no le pasó que el típico tío te agarró y te tiró una piedra para el río para que aprendieras a nadar? ¿Todo el mundo le pasó eso? Oh, en mi caso a mí me pasó. Bueno, nunca me ha pasado algo como eso, pero sí, metafóricamente hablando puede ser que sí. Ah, ok. No, mira, la literal. ¿Qué anécdota tenés ahí abajo del sobaco para contarnos? Pues mira, es bien. El tema me gusta personalmente. Es bien curioso como a veces, bueno, como introducción, ¿verdad? Como para dar un pequeño contexto de lo que muchas veces a uno le sucede cuando tal vez uno tiene un problema, un inconveniente, una situación en la que uno piensa que no hay salida. Y al final pues uno contra la corriente y contra muchas cosas pues uno logra salir a flote. Es como es como bien loco pensar que muchas veces los problemas a uno lo hacen cambiar su punto de vista o ciertas situaciones que nos suceden muchas veces nos hacen que uno reflexione, ¿me entendés? Respecto a Ujú. tal vez algunas posiciones que nos planteamos y algunas cosas que pues posiblemente antes solemos hacer o que ya no hacemos mucho. Por ejemplo, fíjate que hace no mucho, de hecho fue a finales del año pasado, creo, si no me equivoco, o a Ujú. principios de este, no recuerdo muy bien. Yo siempre me he caracterizado desde que estoy pequeño por ser una persona bastante penosa, no tímido, que son dos cosas muy Sí. distintas. Me he Iba a caracterizado por decir ser algo, penoso. pero después tengo que editarlo. Entonces, Ajá, bueno, em, pues fíjate que
como desde que estoy pequeño he tenido eso de que muchas cosas me han dado pena. Gracias a Dios ya no tengo eso, ya se me quitó. La universidad, voy a decirlo, ayudó hasta cierta parte a quitarme eso. Pero sí, buena parte de mi niñez y mi adolescencia me la llevé siendo una persona muy penosa. No es algo de lo que me siento precisamente orgulloso, pero son cosas con las que uno lidia pues a ciertas edades. Es algo normal, el Y niño tímido, el sí, es algo miedoso, ¿no? normal, Ajá. pero fíjate que No me pasa a mí, lo pero sí. mío, lo mío tocaba ciertos extremos. Lo mío tocaba ciertos puntos que vos decís, ya esto ya es demasiado, porque, No es por normalito. ejemplo, a veces cuando íbamos de viaje, me entendés? Cuando íbamos Ajá. de viaje, tal vez que salíamos por vacaciones o a pasar el rato con la familia, Ajá. sucedía que tal vez vaya, a mi mamá, por ejemplo, a mi madre se le antojaba tal vez un refresco, un té helado, un café, y parábamos en una gasolinera y me decía, bájate a comprar tal cosa. Y yo, no, porque me da pena. Y ella así como, pero si solo vas ¿Por a pedir, qué, o sea, mami? no, solo tienes que literalmente pedirlo. Y yo, no, es que me da pena. Y fue bastante, ¿cómo te digo? Fue, bueno, sí es bien complicado pues el tener que lidiar con esas situaciones porque yo estaba en mi mente, yo estaba metido en que algo me iba a salir mal. Y es que creo que cierta parte que influía a que yo sintiera el miedo de hablar, que cosa que sigo manteniendo a día de hoy pero con menos frecuencia, es el hecho de que yo, bueno, como yo creo que ya la gente que mire esto se va a dar cuenta de que yo suelo repetir mucho algunas letras o palabras. No soy tartamudo, ¿verdad? No tengo ese problema, gracias a Dios. Sin embargo, he tenido ese inconveniente, el detallito de que muchas veces, por querer hablar muy rápido o por querer decir algo así de manera bien espontánea, suelo repetir alguna letra o alguna palabra. Y claro, como es de esperarse, a mucha gente eso le causa gracia. Pero para uno, cuando es niño, cuando es adolescente, uno no se pone a pensar en si es chistoso o no es chistoso. Uno se pone a pensar en que la gente va a No, decir o va a es pensar tal chistoso. cosa. Los otros niños sí lo hacen bullying. Los niños Sí, y son fíjate bien que raros. esa Ahí es dice, una ahí de viene las el de cosas que Cabietas. caracteriza, Hijos de su madre. esa es una de las cosas que caracteriza a los niños mucho, el hecho de que no les dé pena hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas, o sea, lo toman como algo normal, o sea, ellos sueltan la cosa que van a decir o dicen algún comentario Sí. y tal vez tu reacción es como que raro, pero para el niño fue su opinión y listo, o sea, no es porque, Ujú. no tengo por qué sentirme apenado por ello, pero volviendo un poquito al tema, sí cuando yo estaba más pequeño, porque aparte de que de estatura soy pequeño, cuando era más pequeño todavía, sí me sucedía mucho de que me daba pena muchas cosas. Bueno, con decirte que muchas veces el ir a la pulpería para mí, el ir a comprar a una tienda de conveniencia, era para mí una tarea imposible porque ya estaba acostumbrado a comprar en las pulperías que estaban cerca de mi casa, ¿no? Pero si vas Ah, a un lugar nuevo y te sí, van a una ajá, pulpería y exacto. era como que Cuando yo no miraba a conoces. alguien que yo no conocía o que jamás había interactuado con esa persona, automáticamente yo me quedaba en blanco y bueno, me bloqueaba y yo decía, no, no quiero. Y me preguntaban, En vez ¿por de qué no decirle querés? Y buenas tardes señora, deme un exacto, churro, decía buenas, literalmente buenas churro, era, deme o una sea, señora. Ajá. era la cosa más fácil del universo. Yo solamente tenía que plantarme delante de la persona, pedir lo que iba Y a hablar. pedir y listo, nada más. Pero mi mente, como te digo, al yo pensar qué van a decir los demás o qué va a pasar si yo me llego a trabar, tenía ese como temor, ¿me entendés? Pero justamente cuando llegué a, ¿qué te puedo decir? No sé, décimo grado puede ser. Bueno, no voy a decir el colegio, porque en el colegio es como bastante común el llevarte con bastantes personas. Más con tus compañeros de Sí, clase pero es por una obvias etapa de razones, ¿verdad? socialización. Sí. Exacto, Estar zancados todo el día con cuando alguien. son un grupo de adolescentes metidos en un solo salón es como bastante común que tarde o temprano te vas a hablar con alguien.
Y lo más seguro es que terminen siendo amigos o por el contrario que se lleven muy mal. Pero el punto es que se hablen, ¿me entendés? Dentro de un salón es normal que la gente se conozca mucho o no, se hablen. Pero ya cuando vos llegas a la universidad y te toca lidiar con gente que pues cada cabeza es un mundo, como dice mi santa madre, ahí es donde vos te das cuenta de que realmente pues cada persona tiene su forma de hacer las cosas, forma de decir las cosas. Entonces te toca a vos poner de tu parte porque hay una frase célebre que decía mi abuelo, que en paz descanse, que dice que la vida te enseña o a señas o a leñas, pero vos decides cuál de las dos. Y Sí. es como bien chistoso, pues hasta cierto punto, porque hay gente que aprendemos de los errores, pero hay otras personas que aprenden literalmente porque se equivocaron y reconocieron que cometieron el error. Es como el de mi psicóloga me dijo que no volviera a tropezar con la misma piedra y aquí estoy encariñándome en la piedra. Así mismo. Exactamente, hay gente que aprende por la repetición de ciertos comportamientos o de ciertas cosas, pero hay otros que aprendemos literalmente a la primera vez. Por ejemplo, si vos le das a un niño un dulce amargo, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo así, X, vos le das a un niño un dulce amargo, obviamente las caras que van a poner, aparte de que te van a dar risa, el niño va a pensar que lo traicionaste, porque vos se supone que le estás dando un dulce. Y Y la ya no te próxima va a vez que le volver a querrás dar aceptar un un dulce. dulce, exacto, Ajá, la próxima vez que le querrás dar un dulce, el niño primero te va a quedar viendo raro pensando si le vas a dar el mismo dulce que le diste la primera vez. exacto. Por eso cuando a veces uno le va a dar algo a un bebé, uno hace la mímica o de verdad lo prueba y después se lo da para que él mire que, ay, todo está bien, vamos a confiar en él. Sí, y fíjate que es bien común que uno cuando ya crezca y se da cuenta de que uno pasó por ciertas situaciones en las que uno pensaba no salir de ahí, y cuando uno ya pudo, ¿verdad? El pasar esa barrera que antes uno creía que no se podía, uno lo mira como, mira para atrás y dice, pucha, qué tontera, ¿verdad? O sea, por qué estupidez me estaba deteniendo en hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas? Porque muchas veces tenemos no, el temor, voy a decir, no sé, el miedo, así La mala como me maña pasaba a mí, también. de qué va a decir la gente. Y es que hasta cierto punto es comprensible, ¿me entendés? El hecho de que uno piense qué va a decir tal persona, o qué va a pensar X persona de lo que yo pienso, de lo que yo diga o de lo que yo haga. Porque ese es Pero como nos hemos acostumbrado, el estatus. Ay, me están mirando, la sociedad sí, me observa y me critica. Es bien feo, fíjate la que verdad. es bien común que a uno lo acostumbren a pensar de esa manera, pues porque, bueno, al menos aquí en Honduras, ¿verdad? A nosotros a bastantes personas se nos ha como inculcado eso de que no hagas tal cosa porque los vecinos te van a ver. O no digas tales cosas o no digas tales palabras porque van a pensar que somos una familia de mal. O que no Ajá. somos familia de Vas a bien. ser la mala Entonces, influencia del a grupo. uno desde pequeño como que le van metiendo eso, ¿me entendés? Obviamente cuando uno ya crece, uno genera su propio criterio, su propia forma de pensar, sus propias resoluciones para todo tipo, pero a lo que voy es que al menos aquí en el país donde vivimos muchas veces se nos enseñan a sí darle la importancia a lo que otras personas piensan Y acerca de fíjate, nosotros. y fíjate que por eso nosotros los latinoamericanos en general somos bien dependientes a la depresión. Porque uno siempre está con ese temor de, primero me está juzgando Dios, porque toda mamá latina, a eso no le va a gustar lo que está haciendo, a Diosito no le va a gustar. Eso es lo primero que Sí, dice. Y segundo, vos siempre estás en el foco de la mira porque las mamás o las abuelas en ciertos casos siempre están comparando, ay, el hijo de fulana está en tal puesto, en tal empresa y su hijo en dónde está. Entonces como que compiten entre sí mismos para ver quién tiene más, quién vale más, quién sabe más. Siempre es eso tan feo. fíjate que eso se nota muchísimo.
May. Eso se nota mucho. Bueno, ya que tocaste el tema, yo, bueno, para la gente que vaya a ver esto, yo trabajo dando clases en una institución en la comunidad donde vivo. Y fíjate que es muy común, es bastante común el conocer a algunos de mis alumnos y darme cuenta de que o ellos están en resentimiento con sus papás por darle más importancia a sus hermanos o viceversa. Tal vez porque mis alumnos son los consentidos y sus hermanos sienten ese como ese sentimiento como de culpa y rivalidad entre un hermano y otro, por muchas veces la poca Ujú. importancia o mucha importancia también que algunos papás le dan a sus Afecta. hijos. Ujú. Sí, afecta y de manera no precisamente buena, te voy a decir. Porque tengo, No, a bueno, como veces te sí dije, agarra tengo, rencor, un pleicito. tengo bastantes alumnos que tienden a sentir ese como odio hacia sus papás. Y fíjate que muchas veces ellos lo comentan, o sea, te lo dicen así, te lo sueltan en un momento en el que no te lo esperas y no hay manera pues en la que vos podás reaccionar a eso de una forma como que ellos no noten, ¿verdad? El hecho de que no es Ajá. algo No común está para como en vos. shock. ¿Sí? Exacto, o sea, no es como para vos algo como tan... Ajá. Es como que si vaya, alguien nos dijera de repente, estoy triste, y vos ay, como, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Y diga, ay no, es que me he comprado un Mercedes-Benz, y yo no quería un Mercedes-Benz, yo quería una G-Wagon. O sea, vos vas a quedar, ¿qué me estás hablando? No te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. O sea, no está en el mismo plano en el que uno está, ¿me Sí, entendés? no, Pero, pero definitivamente que no pueden es en la misma liga. asimilarlo. Pero uno puede asimilarlo porque dice, bueno, tal vez no era lo que quería, ¿va? Yo no quería un futbolito, yo quería un taquis, pero aquí estamos. Exacto. Y mira que es bien con los jóvenes más que todo, con gente de tu edad, gente de mi edad, gente de, Sí. que de 15 años para acá. Gente de 15 años en adelante, incluso un poco antes, porque tengo alumnos que están en secundaria, en séptimo grado, y ya empiezan a tener ese tipo de problemas con los hermanos. Pero fíjate que hay algunas excepciones, que es donde yo digo que verdaderamente la educación que los padres inculcan a sus hijos afecta mucho a la manera en cómo también las personas nos perciban a nosotros. Obviamente, ¿verdad? No el hecho de que un Sí. padre eduque de buena forma a sus hijos significa que Va a ser sus una hijos buena sí o sí persona. van a ser personas de bien, porque yo conozco Ajá. personas que definitivamente tuvieron todos los recursos económicos, tuvieron todas las posibilidades, tenían fortalezas, tenían virtudes, tenían valores, pero simple y sencillamente todas esas cosas que sus papás les dejaron, al fin y al cabo no sirvieron de nada, porque decidieron tomar un camino total y completamente diferente al que mucha gente, lo más seguro, haya pensado que no iban a ser así. Ajá. Es Y como hace poco vi una frase que decía, la manera en que te hablo no refleja lo que mi mamá me enseñó, refleja como vos me estás tratando. Y es cierto, es súper cierto eso. mira que con esto último que te acabo de comentar de que hay, bueno, están las dos partes, ¿verdad? Están hablando de los hermanos. Em, así como te dije hace un momento, tengo alumnos en los que se les nota que tienen como resentimiento, ¿me entiendes? Ante cierto tipo de cosas en su familia. O cuando vos les preguntás sobre su familia, no, simple y sencillamente no quieren hablar, no quieren hablar de ello. Pero hay otros que, como te decía también hace un momento, es donde uno dice que influye la manera en cómo a uno lo educan y si de verdad uno quiere tomar un buen camino, ¿verdad? Uno tiene que aprender lo bueno y no lo malo. Porque incluso los padres son seres humanos, así como vos, así como yo. Son seres humanos, tarde o temprano van a cometer errores, aunque muchas veces esos errores repercutan en la vida de sus hijos, pero la vida de sus hijos no precisamente se van a definir en base a esos errores. Sí. Fíjate que hay un par de hermanos ahí en la institución donde yo trabajo
que dicho sea de paso, me llevo muy bien con ellos. Una de ellos está en séptimo grado y el otro está en noveno, está a punto de graduarse este año para ya poder ir a décimo. Y yo los conocí desde el año pasado que empecé a trabajar. Bueno, empecé a trabajar en el 2023, pero oficialmente en clases empecé a trabajar en el 2024. Entonces, fue como un progreso, te voy a decir, el hecho de conocerlos poco a poco. Y fíjate que a medida yo los iba conociendo y platicando con ellos, porque conectamos bien rápido, por cierto. Porque yo suelo, bueno, a vos te consta, yo suelo tener gustos de música bien variados. Claro, tengo unos gustos más que resaltan más sobre otros, pero eso no quita lo demás, pues. Tengo gustos muy variados. Entonces dio la casualidad que justamente con la niña, que tiene 13 años actualmente, que está en séptimo grado, conecté con ella el año pasado que estaba en sexto, porque yo le impartía clases de computación. Y conectamos bien rápido porque resulta que un día entro al laboratorio a impartir la clase como cualquier día. Y yo tenía abierto Spotify y justamente estaba el proyector. Entonces ellos pudieron ver, todos mis alumnos me estaban preguntando, ¿qué tipo de música escucha el profe? Que no sé qué. Entonces cuando ella miró que yo escuchaba una canción relacionada a un artista que ella conoce, me preguntó si yo solía escuchar ese tipo de música, que más concretamente es el K-pop. Y yo le digo, sí, suelo escuchar muy seguido K-pop. Ajá. Exacto. Pero es un Entonces, profesor-alumno, ¿verdad? Porque hay desde gente que ese momento, malinterpreta. sí, claro. Desde ese momento nos empezamos a llevar muy bien. Obviamente con los debidos límites y respetos, ¿verdad? Exacto, Yo sí. suelo bromear mucho con mis alumnos. Incluso me atrevería a decir que algunas veces incluso me paso. Porque siento que me olvido que soy maestro y me pongo mucho a bromear, Sí, bromear, pero por la edad, pues, porque ellos están jóvenes, sí, uno creo tiene que, espíritu joven yo y creo que pues, no me termino como de ajá. acostumbrar a eso, a pesar de que ya llevo un año. No me termino de acostumbrar porque sí me pasa bien seguido que suelo bromear mucho y llega un punto donde digo yo, ok, ya es hora de bajarle un Yo poco manejo sus porque, puntos, yo respéteme porque yo manejo sus puntos, así. exacto. No, pero fíjate que con estos dos hermanos con los que te estoy comentando, la niña más que todo, ella siempre me hablaba de su hermano, porque primero la conocía a ella, pero no conocía a su hermano mayor, que estaba en octavo por aquel entonces. Y ella siempre me hablaba de mi hermano aquí, mi hermano allá. Me comentaba que su hermano le hacía comida, que su hermano la cuidaba, que no sé qué. Entonces Era un un día le ejemplo a pregunto seguir. yo, exacto, entonces yo un día le Ese era pregunto, positivo. bueno, ¿quién es tu hermano? Le pregunto yo. Aquí está en el colegio, me dice. Y yo así como, en serio, qué raro. Pero antes de contarte el plot twist de la historia, nos vamos a Ajá. ir al otro punto. Mientras yo la estaba conociendo a esta cipota, que estaba en sexto, en octavo grado, uno de los muchachos se empezó a interesar por hacerme preguntas, que precisamente era el hermano de ella, pero yo no sabía quién Mm, era. Tal vez el hermano estaba diciendo, ok, porque vos sabes, vos estando joven en un colegio, eh, se dan casos, uno ha visto casos bien turbios. En mi caso yo lo vi de primera plana, donde hay profesores que tienen ciertas artimañas por las cuales ellos hacen cosas no muy agradables a las niñas. Va, no es tu caso, eso está Claro. bien claro, pero se da. Entonces el hermano, digo yo, el instinto hermanal, que es lo primero que salta, como hermana mayor que soy, a uno le salta y le dice, no, yo voy a revisar el terreno y si está apto, pues, ok, está bien. Y si no, pues hay un límite en el cual pues, se tiene. Ujú. Eso es lo que el hermano pudo haber estado, ¿verdad? Haciendo. Yo no sé si es así, pero en mi opinión. Mira, no creo que haya sido con esa intención. Básicamente porque las preguntas que él me hacía se enfocaban más, bueno, se... Él las preguntas que me hacía en el tiempo libre que yo tenía o tal vez cuando me lo encontraba por los pasillos,
él siempre me preguntaba, profe, ¿cómo está? O qué cosas le gusta hacer, hace ejercicio. Me preguntaba si solía salir con mis amigos así, tipo, a pasar el rato. Sí. Entonces, nunca él, bueno, hablando un poco de lo que vos acabas de comentar, creo que nunca me hizo alguna pregunta relacionada, pues Sí, como para que para vos saber, pues digas, para cuáles eso eran las esa fue su intenciones, porque sí intención. es cierto que muchas veces gente joven en los institutos, más que todo, trata de aprovecharse, pues, de ciertos beneficios que uno como docente tiene. Exacto. Entonces, pero no, él, gracias a Dios, él siempre tuvo ese respeto, él siempre se dirigió a mí con respeto, por cierto. Habían algunos alumnos que, obvio, como me ven que soy una persona joven, que estoy pequeño, porque tampoco soy tan alto, mido menos de 1,70 creo, si no me equivoco. Ujú. Entonces, obvio, al ser ellos, porque ahora, por cierto, no sé qué le dan de comer a esta gente que con No, 14 años ya miden casi vieras, 1,90, no tengo idea. esta gente Pero de ahora son entonces, los avatars y uno ahí, enano. sí, No, no nos yo tomamos nuestra realmente edad que de yo me pregunto niños. que qué les dan de comer porque no entiendo. Fíjate que, hablando de ese tema, no es qué le dan de comer, es qué le da de comer las empresas a lo que nosotros nos comemos. Ahí radican muchas cosas, el montón de hormonas que le meten a los pollos para que crezcan así gorditos y jugosos. Eso determina dentro de nuestro cuerpo y nos afecta. Y nosotros ¿Querés ya saber día, qué es para no, no ahorrarte la quiero. investigación? ¿Querés saber qué es? Es agua. Ay, Sí, te lo ay, ahorro, es agua. Lo llenan ay, de agua, por eso es que cuando vos hervís el pollo por decirlo de se alguna chupa. manera vaga, se desinfla, porque Ajá. está básicamente No, pero compuesto lleno de agua el pollo. ese es otro proceso. Eso es inyectado cuando ya está post-mortem, ya muertos. Yo te estoy hablando vivos. Les da un montón de hormonas para que crezcan Ah, rápido. bueno, sí, Ah, por el montón de químicos. Bueno, sí, ajá, eso exacto. ya es Entonces, punto y aparte, eso sí. nos comemos y nos vienen afectando bien feo. Sí. No tanto a nosotros, ¿va? Sino que a la generación antes. Porque acordate que nosotros, las mamás antes nos criaban de una manera más sana, por así decirlo. No comíamos tantas cosas procesadas, todo más naturalito y ajá. ¿Entendés? Y lo procesado de antes no es nada con lo procesado de ahora. Sí, no, para nada, para nada, para nada, para nada. Pero bueno, Ajá, pero volviendo al proseguí. punto de Ujú. antes, volviendo Sí, donde sí. me quedé antes. El hermano de mi alumna, el hermano mayor, él siempre se interesó por querer saber más de mí, como realmente yo a él nunca lo miré como si, porque hay alumnos que vos sabes que siempre se interesan por la vida del profesor. Tipo, ay, el Sí. profe estará soltero, estará casado, Ujú. o tiene dinero, o es pobre, o vive en una casa o debajo de un puente. Bueno, soy En- profesor, ¿qué esperan? exacto. Entonces hay alumnos pues que se interesan por tu vida, pero no necesariamente como porque de Por lo verdad que les tenés. importe, Ajá, sino que como que para sino sacar porque chance, simplemente, ajá, exacto, para sacarte plática y sacarte información. para perder Pero él, clases. yo Esa es miraba una que me salida. hacía, no, y Sí. sí, sí, pasa mucho eso. Pero fíjate que este muchacho, este cipote, que me llevo muy bien con él a día de hoy, por cierto, él siempre me hacía preguntas bien puntuales. Incluso algunas veces él me pedía consejos con respecto a qué hacer ante ciertas situaciones, ¿verdad? Él Ujú. me preguntaba, profe, si usted está en X situación, ¿qué haría usted? Y obvio, yo no trataba de darle un consejo sesgado, pues yo no Ajá. trataba de darle un consejo errado, porque vaya, si él pone en práctica el consejo que yo le doy, quien va a tener la culpa realmente soy yo, Exacto. ¿verdad? Y también el cargo de Porque, conciencia. Eso no está. exacto, entonces yo siempre antes de darles un consejo entre muchas comillas, que más que un consejo, siempre yo les ponía qué haría yo en esa situación. Que no necesariamente les estoy diciendo que hagan eso, pero él siempre me enfocaba las preguntas a qué haría yo. Entonces eso a mí me daba la libertad de responder con sinceridad. A comparación de otros alumnos, ¿me entendés? Que tratan de que vos les des una solución Ujú. fácil para las cosas.
Profe, no Entonces puedo hacer a mi vos te tarea. toca, Usa ChatGPT. a vos te toca como suavizar el golpe con las cosas que vos decís. Pero en cambio él sí me preguntaba, profe, ¿qué haría usted en tal situación? Mire que yo tengo este problema, pero quiero saber qué haría usted. Entonces siempre me esmeraba en darle las respuestas más acertadas a lo que yo creía que yo iba a hacer. Porque como te digo, si él algún día hacía algo de lo que yo le dijera, al fin y al cabo iba a ser culpa mía. Aunque también cierta parte de la culpa recae sobre la persona que toma el consejo, ¿verdad? Pero eso no quita una cosa ni la otra. Ujú. El caso es que, volviendo atrás a lo que te conté primero, cuando mi alumna me empezó a contar más sobre su hermano, entonces yo le pregunté, bueno, ¿quién es tu hermano? Cuando vayamos a receso, se lo voy a enseñar, me dice, se lo voy a presentar. A todo esto, yo ya me llevaba muy bien con el hermano de ella. Pero ella no lo sabía, ni él sabía que yo conocía a su hermana. Era como Entonces la cuando... trampa de las gemelas. O sea, se Ah, conocían los exacto. tres, pero no Como, cruzados. como juego de gemelas, Ajá. exactamente así pasó, exactamente así. No te, Cuando ¿él es tu salimos hermano? a... Sí, cuando salimos a receso un día, recuerdo que estoy desayunando, ¿verdad? Tranquilo. Estoy revisando el teléfono cuando terminé de comer y miro que viene mi alumna y me dice, profe, le voy a presentar a mi hermano, me dice. Y miro que ya con un cipote, pero yo no lo había visto. O sea, no me había fijado, no me había percatado de quién era. Ah, ok. Y cuando yo lo volteo a ver y yo quedo viendo que es el mismo cipote que me ha estado preguntando, que me ha estado pidiendo consejos, él es tu hermano en serio, le digo yo. Sí, me dice, porque ya lo conoce. Y yo así, no sé qué responderte, la verdad, Lo porque no sé quién conozco. conozco más ahora. Pero fíjate que me di cuenta de lo que te dije antes, de que muchas veces como a uno lo instruyen, como a uno lo educan, influye la manera como uno se comporta. Solo para poner así un ejemplo rápido. Cuando yo estaba pequeño, bueno, no es secreto ni tampoco es nada de lo que me deba de avergonzar. Cuando yo estaba pequeño, mi familia y yo pues estábamos en algunos momentos en los que económicamente muy bien no estábamos. Entonces teníamos nuestras limitaciones y cuando se trataba de ir a comprar comida a la despensa, al supermercado, pues se iba básicamente con el dinero justo. Entonces, vos sabes que cuando uno es niño, ¿verdad? Uno ese tipo de cosas no las mira, no, uno siempre piensa en jugar, divertirse, tiempo libre, etcétera. Levantarme al día siguiente y volver a hacer lo mismo. Entonces yo siempre que llegaba al supermercado con mi mamá, tenía la costumbre de siempre pedirle algo, una paleta, un juguete, un carro, algo. Y me acuerdo que mi mamá llegó a un punto cuando estábamos mal económicamente, donde ella me decía, exactamente recuerdo que me paraba en la entrada del supermercado, me agarraba de los hombros y me decía, hoy, Leo, no te voy a poder comprar nada. Traigo el dinero justo para traer lo que necesitamos para la casa. Entonces, por favor, no vayas a estar pidiendo nada, no vayas a estar molestando. Cuando yo tenga la capacidad, te voy a comprar lo que vos me pidas. Eso era de... Me gusta la manera en que tu mamá te trata. Te trataba, bueno, aún, ¿verdad? Como una persona adulta sin cargarlo de responsabilidades. O sea, te trata con más respeto con el que uno suele tratar a un niño, ¿verdad? Porque a veces que uno le habla a un niño, a veces como que marcándole ¿cómo ponerlo para que no suene feo, ¿verdad? Marcándole como su autoridad, para decirle, no vamos a hacer desorden, pero tampoco va a ser así todo el tiempo. Tu mamá me agrada mucho. No, fíjate que a una edad bien temprana, no voy a decir que maduré, porque sería mentirte. Madurar es Pero de frutas. Ujú. sí es cierto que desde una edad bien temprana yo me empecé a llevar mucho con personas mayores. Bueno, básicamente la mayoría de las personas que estaban en mi casa eran personas mayores. La mayoría mujeres, por cierto. Entonces yo aprendí a... No voy a decir que a desenvolverme porque ya hablamos del tema de que de pequeño yo era penoso. Pero sí aprendí como ciertas cosas pues que A ser normalmente en los caballeroso. hogares... Ajá. Normalmente cosas que no le enseñan a los niños hoy en día, a mí me las enseñaron a una edad bien temprana. Es Entonces que volviendo a este... criaron Ajá. bien.
Ese es el punto, te criaron muy bien. Bueno, sí, de eso no hay duda, definitivamente. Claro, con sus pros y contras, ¿verdad? Perdón, sus pros y contras, pero sí, 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 sí. no me quejo en lo absoluto. Pero fíjate que volviendo al tema, cuando mi mamá me decía esto del supermercado, obvio, ¿verdad? Uno como niño se pone triste, no, que pucha, que no sé Sí. qué. Pero yo al menos nunca recuerdo haber hecho un berrinche o haberme comportado. Como un niño blanco cuando no le dan lo que quiere. Sí, nunca tuve eso, fíjate, creo que nunca le di problemas a mi Es mamá que, en el es que aspecto vos de ser comprendías así. qué pasaba. Creo Sí, que creo eso es que algo que seguramente. influyó, sí, porque ella te explicaba el por qué lo hacía, pero a la misma vez te daba como una esperanza, una aseguración, mejor dicho, de que eso no iba a ser algo permanente, sino que era un bache nada más. Y fíjate que cuando yo entraba al supermercado era bien chistoso porque yo de niño, bueno, ¿quién no hizo eso, creo yo? En cuanto entraba al supermercado, obvio, mi mamá lo primero que sostenía era la carreta, se iba por los pasillos a por la comida, pero el primer pasillo que uno de niño visita es el pasillo o de los juguetes o de las golosinas, de los dulces. Y pues obviamente no era la excepción. El hecho de que me dijeran que no me iban a comprar algo no me iba a quitar a mí el derecho de ir a dicho pasillo. El asunto es Sí. que cuando yo conocí a mis dos alumnos, un día estamos, no recuerdo si fue en el desayuno o en el almuerzo, no recuerdo. Pero están exactamente los dos hermanos, mis dos alumnos, el mayor y la menor. Están ellos dos ahí sentados comiendo conmigo, estamos platicando. Y no sé cómo llegamos al tema de ir a comprar al supermercado. No recuerdo qué fue lo que llevó a esa conversación. El punto es que en, en lo que estamos hablando del dichoso tema, uno de mis alumnos, no recuerdo quién de los dos, uno de ellos me mencionó que, no, miento, entre ellos dos estaban hablando del súper y yo me metí. Me metí a hacerles un comentario respecto a lo que mi mamá me decía sobre la compra. De esto sí, esto no, que yo le ayudaba a mi mamá a traer las cosas de los pasillos para no tener que ir ella hasta el otro lado. Entonces, creo que fue la menor, creo que fue la niña menor, que le comentó al hermano, ¿te acordás cuando mi mamá nos mencionaba que no nos podía comprar cosas porque no teníamos mucho dinero? Entonces yo ahí presté atención y me surgió la curiosidad y le pregunto yo, ¿a qué te referís? Le digo yo, o sea, ¿qué les decía tu mamá? No quiero ser metido, pero ¿qué te decía tu mamá cuando llegaban al supermercado? Y en las mismas palabras que mi mamá me decía a mí cuando yo estaba pequeño, se las mencionaba a mis dos alumnos. Entonces dicen que ellos nunca tampoco tuvieron ese problema de armar berrinche en el supermercado porque no les compraron algo. Entonces yo pude ver que entre ellos y yo, y a medida con el tiempo me fui dando cuenta más de eso, que entre mis dos alumnos, entre ellos dos que son hermanos y yo, Había eh, similitud. habían bastantes similitudes, habían Ujú. bastantes cosas que teníamos en común. Y creo que es precisamente por eso que me llevo tan bien con ellos. Bueno, ahorita que ya el mayor ya está en noveno, la menor está en séptimo, creo que lo comenté hace rato eso. Me llevo muy Sí. bien con ellos, les tengo mucho respeto, mucho cariño. Su mamá también, conozco a su mamá, una persona que debo decir que los ha educado muy bien. Y es raro Ujú. pues el ver como cipotes pues a cierta edad que vos digas que han tenido una buena crianza, porque sí a veces Y más en eh, esta época, fíjate. Es muy, en, muy en, lo- raro. en los hogares hoy en día carece muchísimo, muchísimo la falta de los valores. Ya no Es, hay valores, ya no se habla con diálogo. Diálogo era el nombre de una faja. faja es poca cosa, fíjate que no tiene nada que ver con el tema, pero No, pero am, dale, avéntate. cuando uno estaba, bueno, en mi caso por lo menos,
cuando yo estaba más pequeño, a veces ni siquiera hacía falta que me dijeran algo. O sea, el simple hecho de que me voltearan a ver, ya yo Uy, comprendía la se misión. te O lavan sea, los frijoles. no, es que yo creo que cuando uno comprende que uno no tiene que hacer algo cuando está pequeño, Se o lo te vuelve, entendés o no lo ajá, entendés. O automático. sea, O te lo hacen entender también, o te lo porque hace, hay sí, casos. o lo Mira, entendés o no lo entendés, o te lo hacen ajá, entender. Y era precisamente la última la que a mí me pasaba muchas veces. Porque a veces era incluso hasta no, chistoso, porque yo no lo hacía con intención de ser malcriado, desobediente, pero en una ajá, es ocasión que llegaron. uno de niño es bien inocente. Sí, o sea, uno de niño no se pone a pensar en ese tipo de cosas realmente. Como te dije al inicio, uno de niño pues dice cosas y listo, no se pone a pensar en, ay, ¿qué van a decir? No, eso no es lo de menos realmente. Pero, perdón, en base a esto, fíjate que una vez, que fue bien chistoso, bueno, en el momento no causó gracia, pero ahora que me pongo a pensar, sí. Una vez llegaron visitas a mi casa. Y lo típico, ¿verdad? Aquí en Honduras a uno cuando lo van a visitar, uno dice, tenés que limpiar esto, tenés que ponerte a hacer lo otro. Y ahí me tenés Ajá. a mí limpiando toda la casa, ¿verdad? Mientras las visitas iban entrando, yo estaba, no recuerdo qué estaba haciendo, algo estaba haciendo. Siempre lo encuentran trapeando. Yo no sé qué magia hacen, pero siempre lo encuentran trapeando. No es broma. Y es lo que más cólera Sí, da, que es lo peor de todo. sí. Y vos de, acabo de trapear, por favor, no se pasen por encima del piso. ¿Y qué dijo, niña? No, nada, pase adelante, siéntense en su casa. Pásele, pásele, si le rompo las Y, patas no es mi culpa. y cuando ya se sientan, tu mamá, ofrézcale algo a la visita. No quieren volver a trapear por donde pasaron. ¿Qué dijo, niño? No, no quieren un vasito de coca. Así, así Fíjate mero. que una vez, como decía, vinieron, perdón, unas visitas a mi casa. Y en lo que yo estaba limpiando, no recuerdo qué estaba haciendo. Entonces las visitas entran, se ponen a platicar. Ya llevaban, ¿qué? 20 minutos, casi media hora. Yo estaba terminando de limpiar. En lo que yo termino de limpiar, a mí siempre me han educado con... no te metas en pláticas de adultos, ¿verdad? Ujú, todo niño. Creo que a la gente que nacimos de 2000 1995 en adelante nos educaron así. hasta el Si no es que desde 2005. Ya los muchísimo antes, 2006 se ¿verdad? perdieron. Siempre a uno lo educan Ajá. bajo esa norma, pues no te metas en conversaciones de adultos. Y Porque uno, si podés no hacer seguía unas eso, tremendas si uno no metidas de seguía eso al pata. pie de la letra, te iba bien mal y muy Ajá, mal. sí. El caso es que, estaba yo terminando de limpiar precisamente cuando mi mamá comenta algo, pero mi mamá lo comentó y se le olvidó decir algo, ¿verdad? Se le olvidó decir algo, es que no recuerdo Y cuál sonó era la como mal. conversación. No recuerdo cuál era la conversación que estaban teniendo, pero mi mamá dijo algo y se le olvidó un pequeño detalle. Entonces, Ajá. como yo miré que se le olvidó mencionarlo, me metí a la conversación y le digo, no es cierto, se te olvidó comentar esto, le digo yo. Y... Y mi mamá solo miró que me voltea a ver y no me dice nada, ¿verdad? Y vos, si me muevo, Pero, no, me ve. Si no me espérate, es muevo, que no me ve. esa es la parte como bonita, la parte donde a mí me da risa ahora que me pongo a pensar, es que cuando mi mamá me voltea a ver, obviamente me voltea a ver con la cara de no te estés metiendo, cállate, o Toma, porque dijiste eso. Y lo otro es que cuando yo miro que me está viendo, yo le digo, ¿qué? Si es cierto. Entonces, eh, Entonces tu eh, mamá ahí ¿te me desapareces o te es desaparezco? ahí donde ya me empezó a hacer los ojos más grandes y yo entendí el mensaje. Ay, Y ay, me fui para ay. mi cuarto a jugar. Y yo, mira, yo estaba rogando, yo estaba Y vos rezando cantando para debajo de que esa tu señora, para remango. que las visitas no se fueran. Yo estaba rezando para que no se fueran. O de pijamada. Gracias a Dios que mi mamá andaba de buena, voy a decir, porque mi mamá cuando yo estaba pequeño fue bien dura conmigo. Pero gracias a eso soy lo que soy a día de hoy. Así es, gracias mami de Leo. Pero cuando terminó de platicar
cuando terminó de atender a las visitas, llegó a mi cuarto, se sentó en mi cama y no me regañó, no me dijo tipo, no, que mira, que no te andes metiendo en pláticas de adultos, no, tampoco me pegó, no me hizo nada. Lo único que hizo fue sentarse en mi cama, porque yo, por cierto, me estaba hasta durmiendo del miedo que tenía. Fíjate, ¿a qué horas me levantan con un cuchillo? No es broma. Sí. Entonces yo estoy plácidamente acostado en mi camita. Cuando miro que entra mi mamá al cuarto, se sienta en la cama, no me regaña, no me levanta la voz, solo Fíjate, me muy miró fijamente, sospechoso. me mira fijamente y me dice que sea la última vez que haces eso. Y yo entendía Fíjate, a lo que sí, se estaba señora. refiriendo. Yo no le pregunté el qué. No, yo ya sabía que se estaba refiriendo. Ok, mami, le digo yo, listo. Salió del cuarto y siguió haciendo sus cosas. Pero sí es bien, es bien raro pues hoy en día ver algunos hipotes que los tratan de esa manera o Sí. que les imponen como esas normas o ese respeto. Porque yo conozco alumnos que definitivamente no respetan a sus papás. Y Y viceversa, hay papás que tampoco respetan a sus hijos. sí, y sé del caso que una vez, acá va, anécdotas de profesoras. Mi mamá es profesora, ¿verdad? Pues dice que una vez, no sé por qué, o sea, el contexto no lo sé, pero como que una mamá se molestó y le dijo de que, porque mi mamá no le enseñaba valores a sus hijos. Entonces mi mamá le dijo, o sea, yo le enseño aquí en la aula de clases las palabras mágicas, porque mi mamá es maestra primaria, o sea, se le enseñan esas cosas básicas, pero los valores se enseñan desde la casa, le digo a la señora, y la señora explotó. Leonardo era como que si le hubieran dado una cachetada en la cara a la señora. Y todo era por mensaje de texto, pues mi mamá le dice, los valores pues empiezan desde la casa, porque pues ahí es donde el niño es su primera escuela y le va. O sea, vos sabes, cosas de maestra. La Ujú. señora se molestó y dijo cosas bien fuertes y mi mamá le dijo, ahora entiendo por qué el niño reacciona de la manera que es, porque en la casa pues no se dicen ni gracias. O sea, así, imagínate. Fíjate que yo ahorita que estoy trabajando como docente ahí en la institución, bueno, he trabajado tanto con niños como con los adolescentes, ¿verdad? En primaria y secundaria. Me gusta más secundaria, es decir, no me considero alguien paciente, Sos muy paciente. muy paciente creo Sí, yo, demasiado. pero Aguantaste, curiosamente, aguantaste a esta servidora a las 3 de la mañana mientras estábamos al tope de estrés programando y yo diciendo de- semejantes tonteras. Me aguantaste. Respeto para ti. definitivamente, no aportabas nada al trabajo, pero ya estabas comentando Ah, estupideces. pero hacía buenas conexiones de base de datos a los proyectos. Ujú. Aunque A esas veces solo se hacen fallaban, una vez, a veces esas fallaban. solo se hacen una vez, pero bueno, te la valgo, Te te la la dejo valgo, pasar. te la valgo. Ve, ahí está. Un aplauso para mi amigo. Ah, es más, cuando esté editando, voy a poner aplausitos. Ahí. Vaya pues, Sí. está bien, me parece. Aprobado Bueno, por Chayanne. aprobado por Chayanne. Fíjate que ya ni me acuerdo qué era lo que te estaba comentando, Me estabas se me comentando olvidó. de tus ¿De qué te decía? alumnos. De tus bellos alumnos, de tu docencia ahorita. De que estamos hablando de los Ah, sí. modales de los niños. Mis queridísimos pupilos, mis alumnos, como te decía, trabajé el año pasado, trabajé con primaria y secundaria y este año decidí quedarme solamente con secundaria. Bueno, de hecho yo solicité que me dejaran en secundaria y que no me dejaran con primaria porque curiosamente, como te decía, me considero muy paciente, pero no tengo la paciencia suficiente, voy a decir, para lidiar con niños. Es que No lidiar con tengo, niños y tecnología está pesado. no tengo, o sea, no, es que no puedo, sinceramente, no puedo. Sé que podría, porque Ujú. es algo que se trabaja, Pero no me pero pagan para también, tanto. pero también por otro lado considero que también tiene que ver
con un talento, pues, porque hay personas que tienen un talento para llevarse con los niños. Bueno, no para llevarse, porque a decir verdad, este año que no le estoy dando clases a primaria, muchos de los niños a los que ya les di clases me dicen, profe, yo extraño sus clases, me gustaban sus clases, que no Ay, sé qué qué, porque ella no da clases. lindo. Y yo les digo, o sea, no les respondo de manera fea, obviamente, pero así Sí. parafraseando un poco, porque no les digo, porque no quiero, ¿verdad? Porque es que no tengo la Y paciencia yo para así, lidiar con tantos niños al mismo tiempo, no la tengo. Pero fíjate que curiosamente los adolescentes en ese aspecto son más rebeldes que los niños. Lo que pasa es que los niños a mí me sacan de mis casillas porque por el ruido. sí. Porque a un niño vos le decís silencio, se calla 5 minutos, pero en 10 minutos más está haciendo más relajo. Ujú. Y cada vez más y más y más. En cambio los adolescentes, vos cuando ya los amenazás a muerte con decirles te voy a bajar 5 puntos en tal clase, Uy, ya se no. relajan y se callan. A los niños no. A los niños les vale maceta si vos les bajas puntos, les das. Y más ahora sabiendo, bueno, ahora ya no, pero antes no los podías aplazar. Ese era el peor del caso. Ahora sí podés. Ya cambió. Ahora Ahora no. sí. Ahora sí, si es de verdad, Bueno, es mira, ahora amenaza. sí se puede, pero no es lo recomendable porque es más No, chamba no. para vos. Así que, Sí, sí, porque, así que no. A pesar pero de los que se podés pueda, no es lo amenazar. recomendable. Pero sí Sí, los de podés poder se amenazar. puede. Claro. Y fíjate que con los hipotes del colegio, con los adolescentes, es bien común que como te digo, yo me llevo bien con mis alumnos. Siempre mantenemos el respeto, aunque considero que hay momentos donde yo nunca les he faltado el respeto, eso sí, o si lo he hecho les he pedido perdón. Pero no suelo cruzar esa línea en faltarle el respeto a alguien, eh, al menos si estoy trabajando, ¿verdad? Fuera del trabajo yo sí, bromeo lo que querrás Sí. y ahí sí. Pero al menos dentro del colegio, más que todo porque se están tratando con vidas y con seres humanos ahí, no puedes tomarte las cosas tan a la ligera. Entonces, a mí me suele suceder muy seguido que hay alumnos que, bueno, como es de esperar, no es algo nuevo, mm, hay alumnos que simple y sencillamente el estudiar no se les da. ¿Me entendés? Hay alumnos que simple y Sí. sencillamente el hacer tareas, prestar atención, hacer un ejercicio, completar Les operaciones, cuesta. les cuesta Ujú. O o no les simplemente no les gusta, importa. o les cuesta y no les gusta y no les importa, Ujú. exacto. Entonces, es ahí también donde uno se puede dar cuenta muchas veces de la educación que los papás ponen en sus hijos a día de hoy. Porque yo no sé ahora, bueno, en parte sí, pero al menos antes, en cuanto yo llegaba de la escuela, yo me tenía que sentar a hacer todos mis trabajos, todas mis tareas, y yo quería siquiera pensar o imaginarme salir al patio a hacer algo, a lo que sea, ya sea que Sí. fuera a tragar tierra, a lo que fuera, yo primero tenía que completar todas mis obligaciones. Obvio, habrán quienes de mi generación pues tuvieron una, ¿cómo se dice? Tuvieron una forma de Una educarse un poco crianza. diferente, ¿verdad? Ujú. Puede que hayan personas a las que no se les obligaba precisamente a completar sus trabajos, sus tareas, pero al menos en mi caso sí. Mi mamá sí siempre tuvo siempre fue bien rígida en ese aspecto del estudio. Siempre trató de hacerme entender de que si tengo responsabilidades, las tengo que hacer antes de querer ganarme mi beneficio. Pero con mis alumnos me he dado cuenta de que hoy en día eso ya no se aplica. Yo, por ejemplo, si yo, vaya, yo no tuve mi primer teléfono hasta los que 13 años creo, si no me recuerdo, 13 años, 14, que por cierto fue un Horizon, si no me equivoco, un teléfono Horizon, Fue. una marca súper vieja. Sí. Cuando yo tuve mi primer teléfono, yo recuerdo que, obviamente, al mi mamá ser muy estricta con los estudios y al tener yo una distracción más, era un motivo más que meterme para decirme tenés que hacer tus obligaciones si quieres disfrutar Ajá. de tu O teléfono. si no te lo quitaban.
Exacto. ¿Sí? Y dicho y hecho, o sea, si yo no completaba algo o lo hacía a medias o simple y sencillamente se me olvidaba o me distraía, automáticamente se me quitaba y no podía gozar de eso. Y hoy en día yo me doy cuenta que hay padres de familia que, por decirlo de una manera un poquito vaga, solo son boca. Le dicen a sus hijos, no, si no haces esto te voy a quitar tu teléfono. Y a la semana el cipote está con el teléfono. Ya, Entonces, ya no está esa amenaza de no, te lo voy a dar. Incluso antes a uno decía, no me importa, te lo voy a quebrar. Y uno queda como que, es cierto, lo va a hacer. a mí una vez me quebraron el teléfono. Y no precisamente por buenas razones. Bueno, he de decir que me lo merecí. O sea, bueno, no voy a decir, no, tampoco así. ¿Cómo se dice? Es comprensible, pues, el hecho de que lo hayan hecho. Es comprensible, pero creo que no lo merecía. Y más en el momento en el que pasó. Haciendo paréntesis y en palabras muy resumidas, yo estaba muy, pero muy viciado a jugar Clash of Clans en el El teléfono. Estaba vicio. muy viciado. Bueno, era esa época donde era el boom, ¿me entiendes? Para mí eso Sí, era, ay, sí, sí. el Fortnite de aquel entonces. Entonces yo me ponía a jugar en todos lados. En la escuela, en la iglesia, cuando salía de mi casa, cuando iba en el carro al supermercado, mientras andábamos en el super. Y un día, precisamente en una de estas, en la iglesia, resulta de eh, que yo era el encargado del equipo de sonido. A mí me tenían tipo bajarle, subirle al micrófono, subir, bajar el volumen, etcétera. Entonces yo estaba sentado frente a la consola de sonido. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué? Como 15, creo, no sé. Por Estaba ahí. jovencito. Estoy yo con mi teléfono, con la cabeza agachada, jugando. Cuando nada más veo que mi mamá se levanta de donde está sentada, se dirige, da toda la vuelta al grupo de sillas que habían ahí de los hermanos de la iglesia. Se dirige hacia donde yo estoy, me agarra el teléfono y literalmente mi teléfono lo partió en dos. O sea, literalmente. No es ni de forma figurativa, no es metafóricamente. O sea, no, literalmente agarró mi teléfono como que si fuera un palo, una rama. Y solo le hizo clac y ya está. Y me dice... Y bueno, eso fue como el aperitivo. La cerecita del pastel fue que cerca de donde nosotros estábamos, de donde yo me encontraba, estaba el baño y Ajá. había un balde con agua. Lo metió. Entonces para asegurarse de que yo no fuera a sacar el teléfono, lo fue a meter ahí. Y me Ay, dice, bendito. a ver si lo sacas. Y se fue a sentar de vuelta y siguió prestando atención. Obviamente, hubieron algunos quienes se quedaron así como que, ¿qué onda? Atónito, Y sí, yo, sí. y yo así como que lloro, no lloro, saco el teléfono, no lo saco, ¿qué hago? Pero desde ese entonces aprendí a no usar el teléfono mientras andábamos en la iglesia. Esa es la moraleja. Sí, es que también en la iglesia yo recuerdo que hasta si uno se queda viendo al techo, la mamá lo queda viendo como de, te va a caer un rayo. Estamos en el Sí, templo de Dios. porque, Sí, porque bueno, es que a, sí. a- a decir verdad, uno de niño ese tipo de cosas no las mira, ¿verdad? Ese tipo Ajá. de situaciones en las que, bueno, porque son de bien para uno. Habrán quienes sean ateos, agnósticos, lo que quieran, pero Fíjate que acabo de cada verme una quien tiene sus serie. cosas, ¿verdad? Acabo de verme una serie. Hablando de eso, te interrumpí. Ajá. Había una persona que él era un asesino serial. Y él decía que no había ninguna persona, no había ningún dios, nada de eso. Y que él era ateo. Entonces vino una otra persona y le dice, ¿de verdad eres ateo? ¿O por qué matas? Porque tengo mi código. Entonces crees en algo. Le dice, no hay nadie que sea ateo en esta vida. Dice, todo el mundo cree en algo. En el yin y el yang, en el bien y el mal, en sus reglas morales, en todo. Pero siempre hay algo en que creer. Y si no crees en nada, pues cree en vos mismos tan siquiera. Cree que va a llover mañana. Así. Sí, cada quien tiene sus creencias, sus Ajá, sí, sí. preferencias, cada quien tiene su manera de desarrollar Y su más hay ahora. espiritualidad, por decirlo de Ajá. alguna forma. Y más ahora en este siglo en que nos encontramos.
Sí, que hay un sinfín de Hay una cosas. crisis de identidad. Eso es lo que hay. Y no te hablo precisamente de géneros, ¿ok? Porque uno cuando dice, hay identidad, pum, al género. No, sino que hay personas que en verdad no saben quién son, no saben qué quiere. Y esa crisis está bien fea. Sí, es bien complicado para algunas personas, me puedo imaginar. Pero volviendo al tema, fíjate que con mis alumnos de secundaria sucede mucho eso, de que yo noto, ¿verdad? Uno como docente pues nota, ¿verdad? Uno tiene que estar en constante comunicación con el padre de familia. Entonces uno nota que de verdad hoy en día a la mayoría, al promedio de los hipotes no se les pone mano dura, o sea, no hay como qué te puedo decir, no hay como un camino a seguir, pues, o sea, si te puedo corregir, te corrijo, si no, pues no importa. La vida se va a encargar de eso. Lo que pasa es que muchas veces bajo ese pensamiento es donde los hijos empiezan a tomar pues malos caminos, lastimosamente. Y fíjate que tengo un caso bien curioso, pero Ujú. bueno, más que curioso da risa. Es bien Ok. chistoso. Mira, yo no suelo ser un maestro, no suelo ser alguien que pone pruebas, exámenes o trabajos complicados. Sí me gusta ser bien metódico con las cosas que hago. ¿Cómo te digo? Suelo colocar trabajos que de verdad te van a poner, te van a servir para desarrollar ciertas cosas, pues, o sea, no es Ujú. como, vaya, en matemáticas, que es una clase en la que literalmente tienes que aprenderte todas las cosas tal cual están. Mi clase, gracias a Dios, y mi área es un poco más práctica. O sea, puedo darme la libertad de tener libertad, valga la redundancia, Libertad creativa. libertad creativa y de cátedra. Entonces yo trato de ponerles ejercicios a mis alumnos de, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le sirve en la vida? Que sean útiles, que sean útiles. Ujú. Por ejemplo, no es secreto de nadie que hay gente que hoy en día, en pleno 2025, no saben utilizar Word, no saben hacer un informe, no saben redactar una carta, no Te saben asombraría la revisar la cantidad. ortografía, no saben. O sea, es impresionante e incluso da hasta cólera conocer gente que no sepa utilizar algo tan sencillo. Porque no es necesario que seas un genio, pues, o sea, es algo que con el mínimo de curiosidad que tengas puedes aprender en un día. Es súper fácil. ¿Sí? El asunto es que con mis alumnos trato de precisamente que ellos aprendan y que desarrollen cierto tipo de habilidades y cosas que de verdad que les van a servir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita habían muchos de mis alumnos que no sabían, literalmente no sabían cómo redactar una carta. O sea, según ellos una Ujú. carta era mandarle un mensaje a alguien tipo, hola, ¿cómo estás? Ah, sin sus Y partes. yo tuve que Ay, todo. explicarles que una carta lleva pues sus partes, lleva lugar y fecha, saludo, cuerpo, firma, El despedida, destinatario y todo. el destinatario, el remitente, todo eso, etcétera. Em, entonces, el caso del que te quería comentar era que muchos de mis alumnos, si no es que la mayoría, no suelen prestar atención en clase, ¿verdad? Sinceramente hablando. Sí. Y pues eso, obvio, conlleva a que, número uno, o saquen malas calificaciones, o número dos, que simple y sencillamente se aplacen, ¿verdad? El año pasado, que es donde el caso que te quiero contar, el año pasado me pasó, valga la redundancia, una situación bien curiosa y bien chistosa al mismo tiempo. Porque fue una estadística que yo dije, no tiene sentido. Vos sabés que lo común, May, lo común es que si un alumno que generalmente suele sacar calificaciones de 90, 95 para arriba, si te baja de ese promedio, es normal que vos tengas una respuesta del padre de familia un De poco fuerte, asombro. de Ajá. preguntarte por qué te bajó el promedio, ¿verdad? O de tan siquiera pedirte una justificación. Pero en mi caso, a mí me ha pasado lo contrario.
los alumnos que normalmente suelen tener buen promedio académico en mis clases, y verdad que porque la clase en la que más se les complica es inglés, Ajá. entonces como el inglés no mucha gente lo maneja, entonces más los hipotes, ¿verdad? Que no le dan el interés a tratar de aprender un nuevo idioma. Entonces, en esa clase es donde más me pasó esto, lo que te voy a contar, Ajá. de que la mayoría de mis alumnos que estaban acostumbrados a sacar buenas calificaciones, mm, de los primeros dos parciales al tercero me empezaron a sacar no malas calificaciones, pero sí No bajaron lo su común. promedio, pues. Pasaron de 90, 93, 92 a un 87, 85. No bajaban de 85 para abajo, no. Se mantenían entre 85 y 90, pero ya no era lo mismo. No. Y yo nunca mentiría si te dijera que alguna vez recibí una llamada, un mensaje, un correo de algún padre preguntándome o exigiéndome alguna justificación del por qué su hijo, que solía tener buen promedio, lo bajó. Lo bajó de Nunca. golpe. Sí, nunca. Pero curiosamente, y es lo más chistoso, que los alumnos que siempre han tenido malas calificaciones, que siempre han tenido un pésimo promedio, nunca me hacía falta un solo padre de familia de esos alumnos que nunca me preguntara por qué su hijo había sacado una mala calificación. Y yo te juro que no hallaba la excusa que inventar, porque ¿qué le puedo decir yo a un padre de familia que literalmente su hijo está acostumbrado a sacar un mal promedio? ¿Qué le puedo inventar? Sí, no, o sea, el que es Aragán por toda la vida. O sea, yo no le podía decir, no, es que lo bajó porque no sé qué, es que le puse un trabajo y no me lo hizo. No, o sea, literalmente no valen. a veces literalmente ni siquiera me trabajaban, o sea, no tenían ni un punto de acumulativo. Y eso que yo doy bastante tiempo de entrega para que me hagan los acumulativos, ¿verdad? Sí. Suelo ser bien, ¿cuál es la palabra? Suelo ser bien Permisivo. Sí, suelo permitir el que los trabajos se me entreguen pasado cierto tiempo. Obviamente, tal vez no con el mismo puntaje, ¿verdad? Pero sí los recibo. Pero sí me daba risa el año pasado que yo me daba cuenta de que nunca tuve un padre de familia que alguna vez vino a reclamarme por algo parecido. Tipo, ¿por qué mi hijo me bajó el promedio? ¿O por qué la nota de esta clase me sale tan baja? Nunca. Pero siempre tuve padres de familia de malos estudiantes reclamándome por las calificaciones. Y yo una vez sí me ganó la curiosidad, la verdad no pude. Y una madre de familia viene por la clase de inglés precisamente a preguntarme que por qué su hijo le bajó la calificación. Dicho sea de paso, y como ya dije, el alumno era malo. Me entregaba un que otro trabajo, pero era malo. Malos exámenes, trabajos mal redactados, las páginas hechas un desorden. Entonces no hay por dónde salvarlo, pues, aunque yo quisiera, no había por dónde salvarlo. Viene ella y me pregunta que por qué le bajó la calificación, que no sé qué. Que por cierto la había bajado como de 85 a 80. No, yo no le miro gran cosa, pero bueno. Bueno, tampoco estaba en un 100 y bajó a un Exacto, 80, señora. exacto. Tampoco nos Entonces, acaloremos. a mí sí me dio la curiosidad. Y antes de hacerle la pregunta, esperé que ella me dijera todo lo que me iba a decir. No me salió a la defensiva, solamente llegó para preguntarme eso. Entonces yo, ¿verdad? Le saqué mi cuadro, donde tengo todas las calificaciones, todas las notas de mis alumnos. Le enseñó el cuadro y le digo, mire, como puede ver, su hijo me entregó esto no, me entregó esto no. Y lo que me dijo, yo de verdad que yo dije, no puede ser. O sea, mentira, digo yo. Porque ella precisamente arrancó la conversación diciéndome que ella no sabía inglés, pero que ella quería saber por qué su hijo había bajado la calificación. Entonces yo le muestro el cuadro, y cuando le muestro el cuadro ya le explico cómo está la situación con él.
Es que creo que ni disimulé porque incluso se quejó de mí en dirección. Sí. Creo que no Puchica. disimulé, sí, creo que no disimulé muy bien porque se quejó de mí. Cuando me hizo la pregunta que me hizo, porque viene y me dice, pero usted sabe inglés, ¿verdad? Me dice, sí, le digo yo, claro, o sea, tengo mi certificado y actualmente pues sigo en clases y me estoy preparando. O Ajá. sea, mi nivel no es que sea un nivel No somos A5, nativos, pero tampoco somos... exacto, no tengo un nivel A5 Ajá. de Harvard, pero me defiendo. O sea, para dar Exacto. una clase estoy capacitado. Ajá. Y me dice, es que yo creo que el nivel de inglés que usted le da a los muchachos es como muy avanzado. Ah, Y mira, cuando me dijo eso, yo, bueno. yo no le pude preguntar otra cosa. Y porque el primer tema, exactamente el primer tema con el que empiezo con mis alumnos es el verb to be. O sea, algo El verb tan, to be. tan sencillo, o sea, que Yo hasta tuve memes un hicieron con sueño. eso. El verb to be, o sea, ¿quién que estudia inglés no sabe eso, me entendés? Y fíjate que ahora con las redes sociales hasta en los memes sale. Y Que precisamente el peor salen de los los memes casos. porque Es es de con lo lo más que fácil del todo inglés. empieza. No, es con lo que todo empieza. Todo el mundo empieza. Incluso, dato curioso, con esos mismos verbos se empieza a aprender el francés. Ah, ¿en serio? Ajá, sí, sí. Verb to be. El estar, amar, los verbos generales. Ajá, sí, sí. No sabía. Dato curioso, gente. Tutums. Mira que, y fíjate que yo cuando me preguntó eso y cuando me dijo que mi nivel de inglés era muy avanzado, yo no le pude hacer otra pregunta que yo tuve que preguntarle, ¿usted sabe inglés? No Te me salió dice. como un dato. Sí, o sea, es que fue totalmente genuina mi reacción porque no, es que Sí, sí, sí. no supe cómo reaccionar. Y sí le pregunté, ¿usted sabe inglés? No Y me la dice. señora, no, señor. Y entonces yo ahí le tuve que recalcar, ¿verdad? Bueno, le repito, yo no soy, ¿verdad? Un maestro calificado de inglés, porque la verdad no tengo una licenciatura en ello, en Ujú. idiomas, pero manejo el idioma, o sea, sé defenderme, sé Exacto. mantener una conversación. Entonces le digo yo, creo que es un poco normal que a su hijo le haya ido mal si no me presenta acumulativos. Y yo se lo puse desde el siguiente punto de vista, que creo que es desde el punto de vista que todo mundo que presenta algún trabajo debería de poder verlo. O sea, vaya, aquí en Honduras estamos acostumbrados, bueno, ahora ya cambiaron las normas, pero Ujú. nos tenían acostumbrados al 70-30. 70% de trabajos y actividades acumulativas, Y 30 30 de del examen, exámenes. ¿verdad? Ajá. Entonces, la lógica te indica, si yo entrego todo mi acumulativo, tenés Pasó la literalmente la clase. clase pasada. Sí, sí. O sea, aunque no hagas el examen, aunque saques cero, aunque saques -1 en el examen, pasás. Aún aprobas. Correcto. Entonces yo creo que muchas veces los hipotes se quiebran la cabeza porque quieren. Y este cipote, el hijo de la madre de familia que me estaba reclamando, era precisamente de esos alumnos que como no me entregaba acumulativos ni me hacía buenos exámenes, al momento claro de la nota final salía reventado. Entonces era, como yo le dije a ella, es normal que tengo un promedio tan bajo, entre muchas comillas, porque para mí eso no es bajo. Es normal que tenga un promedio tan bajo si no presenta acumulativos. Exacto. O sea, porque el muchacho puede saber algo, pero solo con el saber no te garantiza a vos que él sabe. O sea, él tiene que Exacto. demostrarte que sabe. Ujú. Fíjate que ya me di cuenta que a lo largo de todo de todo el rato que estamos hablando, siempre pienso con, fíjate que tengo que cambiar Sí, eso. Mucha vamos a muletilla, fijarnos. mucha muletilla. Sí, sí. Y eso es algo normal, fíjate, en uno de latino. Es que creo que estamos acostumbrados mucho a las muletillas y a los, bueno, aquí en Honduras se llaman hondureñismos, Ujú. pero Sí. ¿cuál es la palabra universal que se utiliza para los modismos, verdad? No. Modismo. Es que fíjate que no. La muletilla sí es algo
verbalmente aceptado. Porque No, es sí, algo en pero lo por que te ejemplo, estás vaya, apoyando. en Honduras tenemos los hondureñismos, ¿verdad? Que son palabras Sí. literalmente nativas de aquí, pero Ujú. no, en otros países, ¿cuál sería la palabra correcta? Modismos, sí. Sí, Eso. modismo, sí. Sí, sí. O lenguaje vulgar, no sé, creo que es sí, No, lenguaje el vulgar. vulgar ya es otra. No, ¿verdad? Sí, no, no. Ando, Bueno, no, yo soy malo en español, la verdad, no. yo solo lo hablo y medio machucado, señores. Bueno, este, para vos, ¿cuál es la red flag? O sea, indicadores que nadie quiere admitir, ya sea como docente, ya sea como eh, hermano, persona, ya sea como profesor, no sé, algo que uno no lo quiere admitir, pero la verdad que sí es algo malo. Ya mencionamos el de las muletillas, ¿va? Los latinos debemos Sí, corregir eso, definitivamente las debemos muletillas de van ahí. mejorar. Ujú. Pero algo más que quieras agregar a la cocción. Red flags. Bueno, Sí. mira, voy a obviar el tema de en cuanto a las personas, porque es bien común, ¿verdad? El hecho de Sí. que hoy en día todo el mundo tiene red flags, todo el mundo tiene Somos red unas red flags. flags andantes. De que a vos te gusta el café con leche y a mí me gusta negro. Red flag, o sea, Sí. ta- Uy, no. también hay Fúnenlo. personas que se pasan, también hay personas que considero que todo lo Claro. consideran una red flag, no, ya eso. Sí. Bueno, también te voy a decir que el término red flag me parece, a mí en lo personal, ¿verdad? A mí en lo personal, sí me parece un poquito naco de parte de mucha gente el utilizarlo, porque es algo que se utiliza en el extranjero, ¿verdad? Aquí en Sí. Honduras serían más como que, Indicadores. sí, como algo de que alguien no es, Algo que te como, llame la atención. Algo que te ponga alerta. sí, como Que que te le ponga faltan tres Bobby. tornillos, no sé. Como decimos comúnmente, ¿va? Que lo Exacto, pone uno que chiva. como que no tiene sentido común si hace cierto Ajá. tipo de cosas, Sí, pues algo sí, sí. parecido. Mira, entonces voy a enfocarlo más que todo a mi trabajo o a mi área, Ujú. porque para variar un poco. Entonces yo creo que muchas veces uno como maestro, uno como docente tiene ese red flag se lo ponen los padres de familia a uno, Ujú. pero quien realmente lo tiene es el padre de familia. Sí. Uno Eh, proyecta las inseguridades de He uno en ahí, otra persona. he ahí la ironía de lo que voy a decir. Fíjate que Ajá. muchas veces los padres de familia piensan de la siguiente forma y es de que no piensan muy poco o les importa muy poco el trabajo del maestro, sin embargo tratan de enseñarte cómo hacer tu trabajo. Exacto. Es bien Sí. común, es bien común eso. Es como que si vos le vayas a decir a una madre de familia cómo hacer el trabajo de madre de familia o cómo echar tortillas Ajá, cuando vos exactamente. en tu vida has echado tortillas, ¿va? Por decir así. Es como, vaya, el ejemplo que comentaste hace ya un rato de la madre de familia que estaba platicando con tu mamá cuando tu mamá le Ajá, mencionó de de los que los valores valores. venían del hogar, ella se molestó. Bueno, precisamente eso Así sucede con mismo. los Sí, maestros. sí. Hay padres de familia que exigen a muerte que a sus hijos se les dé un cuidado súper especial. Y es prácticamente imposible hacer eso cuando tenés tantas personas a tu cargo en un solo Sí, día. eso es cierto. Más aquellos maestros que tienen un solo grado asignado, o dicho de otra forma, O una que un grado materia. tiene un solo grado Ajá. asignado. Ahí. Sí. Porque, vaya, yo por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ni grado asignado, ni soy maestro guía de ningún grado. Sino que yo, ¿cómo se diría? Me reparto las clases, por decirlo de alguna forma. Doy clases Ujú. bueno, en todo secundaria, séptimo, octavo y noveno. Doy clases, doy 4 clases a esos 3 grados. Sin embargo, no estoy, No estás a cargo de ninguno. Ujú. no estoy comprometido con ninguno, pues, Ah, básicamente. sí, Ya sí. mi interacción con el padre de familia es muy poca, pero siempre hay, tiene que haber sí o sí. Sí, sí. Bueno, se nos fue el tiempo más que volando. Pero creo que sacamos muchas cosas positivas y bonitas hoy con vos.
¿Hay alguna reflexión final antes de despedirnos? Reflexión final. Sí, alguna reflexión, consejo de vida. Así como la doctora Mariana Polo. Mira, si me lo preguntas así nomás, tendría que pensármelo, porque así como así como para decirte una reflexión como Ajá. tal, pues es bien complicado, porque sí me gustaría decirte algo como bien reflexivo, Algo bien, épico. bien Ujú. interesante, pero no va a salir. Entonces, Bueno, mira, algo que sí puedo comentar, así un poco rápido, ajá. es el hecho de que lo que tocamos al inicio, el tema que tocamos al inicio, de muchas veces las situaciones en las que uno se ve comprometido y uno piensa no salir de ahí, pero que Uno termina sale. saliendo y tiene una historia que contar, ¿verdad? Sí. Volviendo un poco a mi trabajo, a mis alumnos en una clase que yo imparto de valores, siempre trato de enfocarlo desde el punto de vista en que los hipotes hoy en día se dan por vencido bien rápido en varias cosas, bueno, por no decir en todo, Ujú. desde sus sueños, sus metas, objetivos, todo, todo. Tal vez por encajar en un grupo o por tratar de complacer a alguien, ¿verdad? Hay personas que tal vez dejan de ser ellos mismos o dejan de hacer cierto tipo de cosas. Entonces yo siempre trato como de decirles a ellos que uno, el ser auténtico es bueno. Por mucho que la gente lo quiera ver a uno como raro, porque tal vez escuchas un tipo de música distinto al mío, o te gusta leer libros diferentes a los que yo leo, o tu forma de pensar es distinta a la que yo tengo, mucha gente lo cataloga eso como raro, ¿verdad? Que Ujú. no creo que sea un término muy adecuado, pero bueno, No, cada quien. más bien sería raro si vos fueras el clon de una persona. Eso es lo raro. Ser, no ser único. Y Eso es tristemente ser eso raro. es lo que mucha gente pretende ser, clon de otras. Sí. Pero bueno, así en pocas palabras lo que te puedo decir es que muchas veces a veces uno en la vida me trata como de quedarse estancado en un lugar porque uno piensa que pues ahí uno está bien en su zona de confort, ¿verdad? Uno está ahí tranquilo. Pero Ujú. luego cuando uno se da cuenta de que tal vez las cosas uno fuera de esa zona de confort pueden ser mejor de lo que uno espera, tal vez uno se atreve a hacer ese tipo de cosas. Hay una frase de un filósofo, Platón, por cierto, que dice que el que aprende y aprende y no pone en práctica lo que sabe es como el que ara y no siembra nada, Nunca ¿verdad? vas a cosechar algo de ver. Exacto, nunca vas a cosechar nada Ujú. si no pones en práctica lo que haces. Bueno, pues gracias por estar aquí. Sinceramente te lo digo. Y pues también las personas que nos están escuchando. Porque ya va a haber estado subido este podcast. Y pues si les gustó este episodio, pues no olviden compartir con las personas que tienen. Seguirnos en Instagram. Estamos como Café Sin Filtro 504. Estamos también en YouTube y obviamente en Spotify. Pues se vienen más charlas como estas. Así que pendientes y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Café Sin Filtro. ¿Algo que quieras agregar, Leonardo? Despedirte de nuestro público, nuestro vasto público. Yo estoy cabal, solamente decir que no va a ser ni la primera ni la última. No, claro que no. Que se repita, dijo Julieta. Así mero. Así que eso es todo. Feliz noche, descanse o feliz día. Buenos días, depende cómo nos estén sintonizando. Hasta la próxima. Nos vemos.